Puede empezar a grabar. Bueno, bienvenido a todos los que están presentes en la clase. Saludos a todos nuevamente. Baruch Hashem, hoy continuamos con las clases del curso de la Fundación. La verdad que me parece un curso muy importante, no porque lo esté dictando yo, sino que creo que precisamente son temas que no sé, de pronto no han tenido o no es muy común encontrarla, como decía la señora Norma, la orientación sobre estos temas a veces en detalle, ¿cierto? Hay cosas que uno sabe que están prohibidas, están las 7 leyes prohibidas, bueno, las 7 leyes no ordenan cosas que están prohibidas, cosas que no debemos hacer. Pero en el detalle, en la práctica, como comentaba la señora Norma, a veces uno no sabe cómo llevarlo a la práctica en la educación de los hijos o en la práctica de la educación de uno mismo, porque uno también constantemente está educándose, reeducándose. Y precisamente de eso se trata. Alguien me preguntaba por el grupo que era bueno que abordáramos el tema de Tikkun Amidot, de corrección de cualidades. Y Besrat Hashem lo vamos a abordar, pero creo que con la ayuda de Hashem lo van a tener también más ilustrado en mi libro. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo en esta clase, la clase de la pasada y esta clase que vamos a ver, tiene que ver con Tikkun Amidot. Entonces, creo que es muy bonito poder, digamos, comprender y poder transmitirlo. En el momento que se transmite, se aprende mucho más. A mí, si ustedes se sienten fascinados, como han comentado con las clases, yo creo que me siento el doble de fascinado. También uno pensaría que no, pero en verdad yo me alegro mucho, me produce mucho placer estudiar todas estas cosas que tienen que ver incluso también con las leyes no ajidas, también esto es parte de la Torá. Y lo que estamos haciendo es, requiere también que yo tenga que estudiar y profundizar cosas también para poder traérselas a ustedes. Entonces, en el tema de Tikkun Amidot, que comentamos la vez pasada de la lucha que la persona tiene con este deseo homosexual, vamos a decirlo así, esto de otra palabra, de otra forma está mandando una señal que viene del cielo, la persona está diciendo refinar carácter, Tikkun Amidot. ¿Ya? Algunas personas tenemos que refinar carácter de pronto con respecto al mal genio, vamos a decirlo así, a la persona enojona, que se enoja mucho, otros con la ira, otros de pronto con deseos de pronto sexuales, etcétera. Es decir, cada quien tiene una lucha en puntos distintos. Por esa misma razón, uno no puede decirle a otra persona, oye, pero ¿por qué tú no manejas esto? No, o sea, para uno es fácil cierto punto, pero para esa persona no. Entonces, para resumir algo que preguntaban por el grupo, del tema de refinamiento de Tikkun Amidot, la persona que preguntaba, que me parece una buen interés, digamos, es muy importante el tema de Tikkun Amidot, pero yo lo resumo de manera sencilla, lo dijimos. Tikkun Amidot es eliminar malos hábitos y empezar a generar buenos hábitos. Eso es Tikkun Amidot. No hay que pensar que de pronto, no sé, meditar en ciertas sefirot, del Sefirat Omer, lo que sea. Buenas noches a todos los que están escribiendo por el grupo, por el chat. Entonces, eso es todo, Tikkun Amidot. ¿Ya? Empieza uno a eliminar malos hábitos porque uno tiene que ser consciente a veces de los malos hábitos que tiene, ya sea por cosas que de pronto los padres no fueron muy puntillosos en ese aspecto y uno generó malos hábitos, etcétera. Pero Tikkun Amidot no es nada alejado de cualquier persona, no es algo que esté lejos del alcance de cualquier persona, es eliminar malos hábitos. Malos hábitos. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago, Rabino? Pues entonces la persona tiene que analizar precisamente por qué a veces incurre en este mal hábito y empezar a poner barreras para no incurrir más en él. Y así hay luchas de diferente índole. En este caso estamos hablando de la homosexualidad y no podemos encasillar a la homosexualidad, como decíamos, en un trastorno mental, como lo mencionamos, que la psicología lo hablaba hace tiempo. Hoy día, vamos a ver eso, hoy algunas cosas han cambiado desde la psicología, pero no necesariamente cambiaron porque evolucionaron, sino todo lo contrario, involucionaron, se bajó la regla de la moral en la sociedad. Entonces la psicología cambió ciertos enfoques. Pero eso es una lucha, no podemos encasillarlo a un problema mental, porque dijimos, como muchas cosas, mire, el ser humano es
ser completo y perfecto, en el sentido de que tenemos capacidades muy grandes que a veces ni nosotros mismos conocemos nuestras capacidades. A veces a veces no, Hashem siempre cree más en nosotros de lo que a veces nosotros creemos en nosotros mismos. A veces nosotros tenemos miedo, si será que sí. Hay gente que yo le veo talentos para escribir, que tienen talento para incluso temas de ficción, escribir cosas de ficción, chicas jóvenes que me han escrito, que son alumnas mías, me han mostrado textos que escriben y yo les digo, o sea, se ve bonito, otros para poemas, otros para otras cosas, pero les digo, oye, ¿por qué no sacas la manera de que tu talento no solamente sea un talento allí, sino que también te permita, digamos, generar un ingreso? Y dice, no, pero Rabino, es que ¿quién me va a comprar mis libros? Entonces ahí está, la persona no cree en sí misma. Y una de las cosas que tengo en mi curso que tenemos con el grupo personal mío, tenemos esa parte, vamos a hablar un poco estoy decidiendo cómo empezarlo, pero el tema de emprendimiento, de educación financiera. ¿Ya? Entonces, eso es cuestión a veces, muchas cosas de lo que nos impide ser humano, como la palabra completa lo dice, o sea, entendiendo que somos seres que Hashem creó con un potencial muy grande, muchas veces está ligado a nuestra propia desconfianza, a nuestra propia desconfianza de nuestros talentos, de la propia desconfianza y esa desconfianza está ligada a veces por cosas de los padres, que de pronto los padres no potenciaron eso, o incluso quisieron suprimir esos talentos en los hijos, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay estas cosas, cuando hablamos de un ser humano es algo que a veces en la Kabbalah se llama un microcosmos. O sea, es algo muy, eh, es como un universo, pero mini, o sea, pequeño. Pero el hecho de que sea pequeño no significa que sea fácil de entender. O sea, los seres humanos somos personas que tenemos muchísimo que entender, somos complejos, también al mismo tiempo somos simples, pero es decir, como somos complejos, complejo entiéndase no algo difícil, sino algo que reúne un montón de variables, emociones, expresión de esas emociones, pensamientos, palabras, acciones. O sea, el ser humano no es una sola cosa, es la expresión de todo lo que es el alma. Y el alma tiene muchas cualidades. Para resumirlas, podemos decir que son 7, que tiene que ver con las 7 leyes mojidas. Son las 7 cualidades emocionales y tenemos el intelecto, que son cualidades que precisamente deberían hacer nacer las emociones de una manera correcta, que es lo que estamos hablando. Entonces el ser humano no lo podemos nosotros encajonar en una manera simple, en una regla absoluta. ¿Ya? Si hablamos de cualidades, no sé si tengo aquí psicólogos en clase, yo no soy psicólogo como lo he dicho, pero de pronto seguro ustedes han estudiado mucho más y manejan el área mucho más. Pero si alguien es psicólogo lo sabe y si los que son aficionados han leído, sabes que cuando hablamos de emociones que el ser humano experimenta, tienen un montón de discusión de los psicólogos, algunos dicen que son tantas, otros dicen que son tantas, o sea, otros dicen que no, que son muchas. Es decir, las emociones cuando las expresa el ser humano no pueden ser incluso infinitas, o sea, infinitas. ¿Por qué? Busquemos esa similitud en lo que tiene que ver con el alma del ser humano. El alma del ser humano, como dijimos, tiene 10 sefirot, 10 sefirot de las cuales sacamos Keter, que está un poco más arriba de incluso lo inconsciente, y nos quedamos desde Jomá, Binaidad. Eso se llama intelecto. Sabiduría, comprensión, y Dad es como la lógica aplicada. Luego de eso tenemos Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod. Tenemos 6 sefirot. Entonces uno diría, bueno, son 7 sefirot. Entonces podemos decir, no, los seres humanos tenemos 7 emociones. Ya, tenemos 7 emociones. No es así. Cada una de esas sefirot tiene 10 sefirot dentro. Y cada una de esas 10 sefirot dentro tiene otras 10 sefirot dentro. Entonces encontramos que eso es, o sea, las emociones, nos, nos faltan palabras para poder describir las emociones que a veces sentimos. ¿Ya? Eso es una cosa bastante amplia, ese es un universo pequeño. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque tenemos que tener muy claro y tener mucho cuidado y tener irat shamayim, ya, de no
malinterpretar estas enseñanzas y aligerarse digamos, a entender cosas de manera absoluta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de lo que estoy diciendo de lo que no se debe hacer es que alguien escuchó la clase pasada. Es un ejemplo, no estoy diciendo que haya pasado, no me enteré que haya pasado esto, pero voy a poner un ejemplo. Que alguien escuchó la clase pasada y de pronto tiene un vecino o alguien que tiene un problema de este tipo. Entonces dicen, no, es que los homosexuales son trastornados mentales. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, la persona está torciendo una enseñanza que yo estoy dando, está metiendo un asunto generalizando a los seres humanos que tienen este problema en algo que no es así. Es algo muy complejo de analizar. ¿Ves? Entonces, por eso estoy diciendo que hay que ser cuidadoso y tomarse estas clases como algo para aprender, para dimensionar, para abrir la mente, vamos a decir, para poder entender un poco más a fondo estas situaciones desde la que lo que Hashem en su infinita bondad nos ha revelado a través de la ciencia que es, en este caso, psicología y psiquiatría, algunas cosas que podemos hablar desde nuestro, vamos a decirlo, de nuestro poco conocimiento del tema, porque no somos expertos en el tema. Pero no se puede, ya como dije, el ser humano es complejo, es complejísimo en el sentido que tiene muchas cosas, no es fácil definirlo en una sola palabra, más que ser humano. ¿Ya? Y según un video que por ahí estamos hablando el otro día también, y el mismo textos cabalísticos a veces no llaman al ser humano, le llama Briá, criatura. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se trae esto? Por ejemplo, Tomer Dora es uno de los que emplea ese término, el Tani a veces lo trae también, Briá, criatura. No le dice el ser humano como tal, eso no le dice hombre. Briá, criatura. ¿Por qué? Porque aquel que es llamado ser humano, aquel que busca precisamente eh, asemejarse a la imagen divina que Hashem tiene. O sea, que esa imagen divina, lo que hablamos, Hashem, el hombre fue creado a imagen y semejanza, ya lo hemos hablado muchas veces, esa imagen no es literal, sino que tenemos también cualidades parecidas a las que él creó para dirigir el mundo y que podemos refinarlas. Entonces, es llamado ser humano, o hombre, o digamos, persona, a aquella persona que busca cada día acercarse a su creador, refinando sus cualidades, luchando con sus malas cualidades para refinarlas. Esa persona es llamada persona. Pero aquella persona que está por allí perdida, digamos, satisfaciendo sus necesidades corporales, lo que sea, que dijimos que no son malas las necesidades corporales, lo malo es cómo se satisfacen esas necesidades, ya lo hemos hablado. Entonces, si una persona está por allí en su vida viviendo del placer solamente como un animalito, entre comillas, o sea, no con una conciencia divina, entonces esa persona llamada ser humano, si no habría, ya no ha llegado al punto en que se le puede llamar humano, pero eso es desde una enseñanza hasídica. También no podemos decir, no, esas personas que no creen en Dios, entonces son animales. No, tampoco. Hay que entender que todo esto son explicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pasa también que si esas emociones o esas cualidades emocionales que tiene el alma animal solamente están enfocadas a satisfacer los deseos, esa persona no se está asemejando a la imagen superior de Hashem. O sea, está simplemente todo lo contrario, rebajándose y no es llamada ser humano, sino Briá. Entonces, lo que debe hacer la persona cuando tiene este deseo, específicamente este deseo hacia personas del mismo sexo, es precisamente entender que tiene que oponerse a eso. ¿Ya? Y esto a veces puede ser de muchas maneras, se puede explicar esto. Dijimos, puede ser abusos que la persona sufrió en su vida, en su niñez o incluso ya estando un poco más grande, lo que sea. O sea, esto son cosas traumáticas. Y lo que se llama traumático es algo que precisamente causa una distorsión en la persona. Muchas de las personas que ustedes han visto que la historia ha mostrado que son asesinos seriales y todo, han sufrido abusos tremendos en su niñez y eso les dañaron en sus cualidades, en su alma. Es un daño muy fuerte. Sin embargo, no podemos decir que no haya solución,
pero va a ser más difícil. Entre más fuertes sean los abusos y más repetitivos, etcétera, el daño va a ser mayor y la recuperación tiene que ser también más complicada. Entonces, puede ser que una persona fue abusada, puede ser que la persona en cierto momento de su vida, en cierto momento de la edad, se siente un poco de atracción. Eso lo vamos a hablar ahorita, que el libro de Ética Universal lo menciona. O puede ser que incluso una persona, su cuerpo no le responde, y estamos hablando de una parte biológica, patológica, digamos que su cuerpo no le responde para poder intimar con una persona del sexo opuesto, y pasa lo contrario con una persona del mismo sexo. Entonces ahí sí de alguna manera responde su cuerpo. Entonces la persona dice, puede creer erróneamente que entonces debe ser que él tiene esta tendencia, etcétera. O sea, empiezan a darse justificación. Y así hay un montón de razones que podríamos traer de por qué una persona puede enfrentar esta dificultad. Pero lo que sí está claro y lo que debemos dejar claro, y está claro en las leyes nájidas, es que es decir, si tiene este problema o esta dificultad, ejecutarlo, digamos, o sea, materializarlo, entra dentro de la prohibición de las leyes no agidas de relaciones prohibidas. Entonces uno pensaría, también puede pasar, es otra cosa, también pasa que hay personas que nacen y desde niño muestran muy marcada esa tendencia de ir en contra de su naturaleza biológica, vamos a decirlo así. Entonces uno dice, ¿qué pasa allí? Entonces este niño no ha sido abusado, se le está dando una cuestión normal, y por mucho que se le quiera enseñar que es una niña, de pronto él siente que es un niño. Entonces ahí hay otros problemas, ¿ves? Hay otros problemas. Pero al final de cuentas, uno pensaría, bueno, si estos problemas están, entonces ¿para qué están? ¿Para qué? Por otro lado, se me prohibió darle libertad a ese tipo de problemas. Entonces, ¿para qué está ahí? Para tikkun, o sea, para reparación. Por eso está allí. No es que lo que se promueve hoy día es de que si la persona tiene esa tendencia es porque así entonces debe ser. Y no es así, es para tikkun, para reparación. Y esa reparación va a depender del caso, como cualquier otra cosa que tenga que ver con personas. Eso en la ley, en la halajá se llama dinei nefashot, o sea, leyes o asuntos que tienen que ver con almas, y esto es algo que uno debe tomarse con mucho cuidado, con mucho amor al mismo tiempo. Dice el Rebbe que contar personas, contar almas, es como contar diamantes. Entonces uno debe tomarse el asunto con mucho amor, de ayudar a la persona, no despreciarlo. Tampoco estamos hablando de que se le debe despreciar, hay que buscar la manera de entenderlo también, esa dificultad. Para uno de pronto no es dificultad, y uno lo ve como algo que la persona podría manejar simplemente pensando de otra forma. Eso es tan absurdo como cuando una persona viene y tiene problemas de depresión y le dice a su amigo o su amiga, mira, me estoy deprimiendo, me siento mal. Dice, ¿por qué? ¿Te va mal? ¿Hay algo que te preocupa? No, ¿verdad? No, todo está bien, pero no sé qué me pasa. Tengo depresión, por más que pueda, no puedo salir de ella. Y el amigo le dice, piensa en otra cosa, tranquilo. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque no funciona así. Los temas este es un problema que necesita ayuda, es un tema de mente. La mente es súper poderosa, ¿ya? Súper poderosa. La mente es una expresión del alma. Y el alma también es más poderosa todavía que la mente. La mente solamente es una expresión, una vestimenta del alma. Entonces no funciona así, de que una persona tiene ese problema y yo le digo, mira, ¿qué piensa en otra cosa? No funciona así. Porque la persona no es que lo quiera, no es que quiera deprimirse, sino que no puede controlarlo. Hay algo que está más allá de él que no le permite manejar ese asunto. Lo mismo pasa con cualquier otro problema. Puede ser incluso, este tema de depresión podemos entenderlo como algo patológico, biológico, pero hay otros problemas que se generan, que la persona se genera a sí misma, por ejemplo, cuando consume sustancias psicoactivas. Ya ahí sí genera un problema, pero a través de un químico. Generó entonces una tendencia, una adicción. Entonces ahí también pasa lo mismo. No es fácil decir, no, pero deja eso. No, no puede dejarlo. Aunque sabe que se está haciendo daño, no lo puede dejar. Pero aquí estamos hablando de que la persona introdujo algo a su organismo que precisamente causó un problema en su metabolismo. Pero lo que hablamos de la depresión es una persona normal, una persona que no está tomando nada, no ha sufrido nada, etcétera. Pero hay una razón que ella no puede comprender,
y se deprime, y se deprime, y se deprime, y lastimosamente algunos llegan incluso a quitarse la vida. Pero ¿esto qué es? ¿Cómo se soluciona esto? Precisamente buscando una ayuda adecuada. Lo mismo pasa con la homosexualidad. Hay esa tendencia. La idea no es darle rienda suelta, sino refinarla, pero tampoco pensar que la persona que tiene esta dificultad es simplemente casarse con otra persona o simplemente cambiar el chip. No funciona así. Hay un problema a veces que necesita una ayuda más profunda. ¿Ok? Entonces, yo decidí abordar este tema y como dijo, también lo estoy estudiando desde no solamente, bueno, una cosa que decía la señora Norma, decía, no, qué bueno que de la Torah uno va poniendo en la práctica estas cosas y lo curioso es que aparentemente la clase pasada hablamos fue de psicología, aparentemente no hablamos mucho de Torah. ¿Ya? Entonces, ahí está el punto, pero ella dice desde esta perspectiva de la Torah, ¿por qué es así? La ciencia es, ya lo hemos hablado, es una revelación divina y que precisamente nos ayuda. Yo lo veo como una bondad de Hashem para estas generaciones. ¿Ya? Antes de pronto no era necesario, porque si hubiera sido necesario Hashem lo hubiera dado antes, pero ahorita existe la psicología y la psiquiatría y no todo tampoco se soluciona con eso, tampoco estoy diciendo eso. Porque hay veces que la persona misma puede, como dice en el tema de Tikkun Amidot, por sí misma empezar a cambiar malos hábitos. Pero cuando la persona no puede, intenta y por más que intenta, no puede y reconoce que lo quiere cambiar, pero no puede, no está mal a veces buscar, porque a veces me he encontrado con alumnas que muchas veces ese problema tiene que ver con cosas de su niñez. ¿Ves? Entonces, es bueno buscar ayuda desde ese aspecto psicológico. No estoy diciendo, ni tampoco se me va a entender de que todo se soluciona con psicología. No, el Tikkun Amidot que Hashem espera de nosotros es que nosotros mismos empecemos a cambiar eso. Pero si una persona no puede, entonces buscar ayuda. Entonces yo no quise enfocarme en estas clases solamente desde el aspecto de la Torah, porque en verdad, pues de manera sencilla no hay mucho que decir. En verdad es un tema que tiene mucha profundidad. El Talmud lo discute mucho también, el tema de las relaciones sexuales prohibidas. Pero en la práctica no ágida, digamos, ya se habló lo que la Torah prohíbe, la primera clase lo mencionamos. Y en la segunda clase estuvimos abordándolo desde el punto de vista de esta ciencia divina que Hashem reveló al mundo, que se llama psicología, porque así nos permite a nosotros por lo menos aterrizar el por qué pasan a veces estas cosas desde un punto lógico, desde un punto de la razón. Y entonces, dice aquí, en el libro, voy a leer esa parte, ya leímos una parte la vez pasada, pero voy a leerlo completamente otra vez. Aquí en la página, un segundito. La página 188. Lo que ya leímos lo voy a leer rápido. Dice, la homosexualidad masculina, que significa aquí práctica homosexual, está prohibida por el mismo versículo bíblico. Ya sé que alguien se preguntó, homosexual masculina y la femenina. Ya sé que algunos se preguntaron. Al final de lo que vamos a leer dice que igual también está prohibido el lesbianismo. ¿Ya? Entonces dice aquí, la homosexualidad masculina, que significa aquí la práctica homosexual, está prohibida por el mismo versículo bíblico y se unirá a su esposa. En vista del impulso político actual a favor de legitimar la homosexualidad en las sociedades contemporáneas, es importante hacer un breve comentario aquí. Y ahí fue donde entramos un poco a analizar cómo pasa esto en el ser humano desde el punto de vista de la mente, la psicología. Dice, quienes han tratado de legitimar la homosexualidad lo han hecho con el argumento de que constituye una orientación sexual humana. Todo esto que se trae por allí, estas generaciones que hablan de la identidad de género, de la que no debe haber ¿cómo es? Asignación de género, etcétera. Esto tiene, entre más estudios, estaba leyendo un artículo que voy a compartir ahorita de psicología, un artículo científico, una investigación. Tiene cosas que vienen desde antes, si no sabían. O sea, de psicólogos que proponían este tema de la que no había asignación de género en la niñez, sino que eso se constituye como parte social. Y habían otros psicólogos que se oponen a eso, como Milton Diamond, que lo estaba mirando aquí también. Entonces, estos son temas para investigar muy profundamente
No creo que lo logremos abarcar acá todos porque igual no nos da el tiempo, pero esto que se propone hoy día de la libertad de género, de que una persona no puede decidir si nace un niño, si es niña o niño, que hay que dejarlo decidir, eh, todo esto ya la psicología lo viene tratando hace tiempo, lo viene tratando desde los años 70 como un trastorno, ¿ves? Eso es interesante. ¿Y qué es lo diferente hoy día? Que hoy se está tratando de legitimar, de decir, mira, esto es normal. Ya, cualquier persona puede decidir. Ese es el problema que la sociedad está haciendo. Y esto no es nuevo. Esto también pasó en la generación de Noah. ¿Ya? De pronto no como lo entendemos hoy día, de que legitimar, sino que se vio las cosas de una manera normal. Cuenta el Midrash incluso que había bestialismo, o sea, personas con animales y con árboles, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces, esto no es nuevo, esto viene desde la creación, del principio de la creación. ¿Por qué? Porque esto no, es algo ligado a la naturaleza humana. No es nuevo, desde que Hashem creó la humanidad puede tener, algunos pueden tener precisamente esa tendencia de satisfacer su inclinación al mal y no preocuparse por un refinamiento espiritual. Las grandes civilizaciones como los griegos, hay quienes analizan, psicólogos que analizan que también su decadencia empezó desde el momento en que empezaron a permitir este tema del homosexualismo como algo normal, era algo muy, muy normal. Entonces dice aquí, una respuesta a esto, a este tema que la gente quiere legitimar esto, debe referirse al concepto del ser humano en la teología bíblica o noágica. Una persona es un complejo de cuerpo, mente y alma. Aquí encontramos tres conceptos que desde el punto de vista de la Torá, ya lo sabemos que existen, son cuerpo, mente y alma. Para usar la terminología del filósofo, y lo mencionamos, del psiquiatra Víctor Frank, el alma o la conciencia es la manifestación más elevada de la persona. Es el alma la que tiene al cuerpo y a la mente como sus vehículos. Estos son pensamientos que la Torá sabemos que nos enseña. Y que el alma está reposando en un cuerpo y el cuerpo funciona como un vehículo, pero hay una expresión de ese cuerpo que se llama también mente. Entonces, el alma es, como dice, la conciencia más elevada de la persona. Y es el alma la que tiene al cuerpo y a la mente como sus vehículos y que éticamente, de acuerdo con las normas divinas, arbitra los impulsos e inclinaciones del cuerpo y la psique. Por lo tanto, cuando se habla de una orientación, impulso o inclinación que surge de la personalidad corporal o psíquica del ser humano, no se ha descrito a la persona esencial, sino más bien los fenómenos con los que la persona esencial, o sea, la superior, el alma, tiene que lidiar. Escuchen eso. El problema o la dificultad que presenta una persona no define a la persona. La persona es el alma realmente, pero la persona está metida en un vehículo que tiene un problema, vamos a decirlo así. O sea, ese cuerpo tiene una tendencia, ya dijimos, una tendencia. Tómense esto no solamente en este punto que estamos hablando, sino todos los que son las malas cualidades que tiene la persona. Ya, el cuerpo tiene aparentemente como una acción propia, un deseo propio, pero no, el alma tiene que arbitrar esto. Y entonces dice aquí, em, el estado moral, perdón, me salté, no se ha descrito en la persona esencial, sino más bien a los fenómenos con los que la persona esencial, ¿cuál es la persona esencial? En el lenguaje de Víctor Frank, el alma, o sea, vamos a hablar en términos de los jajamín, lo que somos realmente es un alma. Entonces, es lo que el alma tiene que lidiar con las malas cualidades del cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí. Y eso lo dije en palabras de los sabios. Pero Víctor Frank lo dice la persona esencial, o sea, el alma realmente, tiene que lidiar. El estado moral de la homosexualidad no se establece si aparece como una demanda corporal, sino en términos de si Dios y el alma lo consideran correcto o incorrecto. Donde, según el estándar del alma, se considera como algo incorrecto, se convierte en una falsa capacidad de ser. Para usar el término de un estudiante de Frank,
una anomalía con la que el ser humano debe lidiar y recibir ayuda con cuidado y compasión. Escuchen eso. Una persona con problemas de cualquier índole, uno siempre, y si uno le puede ayudar, siempre tiene que dirigirse con cuidado y compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es algo un poco más elevado que el gesed. ¿Ya? En el sentido que la compasión, según lo explica Hasidut, la compasión no va ligado a los actos de la persona. ¿Qué quiero decir con eso? Que uno ayuda a una persona solamente porque es persona. Deja de lado lo que hace. ¿Sí me entiendes? O sea, si la persona es malvada o la persona está haciendo algo malo, tú la ayudas no por lo que está haciendo, no por sus actos, sino por lo que esa persona es, que es una persona. Merece ayuda, merece compasión. Un ejemplo de esto a veces se trae, por ejemplo, cuando una persona discute con otra, se genera una enemistad, la persona no quiere ver al otro, etcétera, pero resulta que en un momento de la vida se lo encontró en la calle prácticamente viviendo en la calle, pidiendo ayuda en la calle. Y esta persona era su enemigo, pero verlo así le duele. ¿Sí entiende? O sea, ahí, en ese punto, esa enemistad o ese sentimiento que tenías al otro, duro, de dureza hacia el otro, se acaba porque por mucha enemistad que haya, le duele ver a la persona en ese estado y busca la manera de ayudarlo. Eso es compasión. ¿Ya? Así se procede con estas personas y por eso, si la persona es temerosa del cielo, la persona es, incluso vamos a decirlo de manera más correcta, más aterrizada, si la persona es correcta y sabia, sabe hasta dónde puede ayudar. Y mejor espera que otro en el tema ayude más porque de pronto él no está preparado, no lo va a hacer de la manera adecuada. Por el mismo razonamiento, cuando una persona está atrapada por una gran ira o por impulso abrumador de apostar, esto no hace que la ira o la apuesta sean normativos ni convierta a la persona en esencialmente enojada o apostadora. O sea, la persona tiene una lucha con una cualidad, pero esa cualidad no define a la persona, es lo que está diciendo. O sea, la persona se enoja con facilidad, sí, pero eso no hace que la persona la podamos encasillar en una definición que se llame una persona enojada. No, sino que esa persona tiene una cualidad con la que tiene que lidiar, punto. Y lo mismo pasa con esta persona que tiene esta tendencia. Eso no le convierte realmente en un homosexual. Está prohibido que lleve a la práctica esa cosa. Se convierte simplemente en una persona, en un alma que tiene que lidiar con una cosa que necesita ayuda y compasión. ¿Ya? Frank distingue 3 niveles en los que una persona puede experimentar malestar psicológico. Uno está en el nivel que es esencialmente a nivel fisiológico o químico. No sé si leímos esto la vez pasada, pero aquí es donde vamos a entrar al punto interesante de lo que es como separar, entender un poco más separando estas cosas. Y se distingue 3 niveles en los que una persona puede experimentar malestar psicológico. Uno está, o sea, un nivel en que la persona experimenta malestar psicológico es esencialmente a nivel fisiológico o químico. O sea, tiene que ver precisamente con su funcionamiento de su cuerpo. A veces por temas hormonales, a veces por problemas con algunas glándulas, etcétera. Puede ser que la persona experimenta un malestar psicológico desde ese punto de vista. No tiene que ver aquí en este caso directamente con el alma, sino que el cuerpo tiene algún problema fisiológico o químico en nivel corporal que puede manifestarse una enfermedad psicótica, entre comillas. Un ejemplo de esto es la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia estamos hablando digamos, de un mal funcionamiento de ciertas áreas del cerebro, etcétera, o a veces hormonas. Yo no conozco mucho el tema, pero lo que sí aquí estamos hablando es que la persona tiene un problema a nivel biológico, a nivel del cuerpo. ¿Ya? El segundo es el nivel de trastorno psicológico y psíquico o mental denominado neurótico. O sea, el segundo nivel no tiene que ver con cuerpo, tiene que ver con mente. ¿Ya? Con mente. Un trastorno, cuando hablamos psicológico, psíquico o mental, entonces estamos hablando de un trastorno mental que puede ser tratado, ya no es fisiológico, ya a nivel fisiológico puede que un medicamento ayude. ¿Ya? Pero a nivel mental, no necesariamente, necesita a veces terapias ayuda, consejería, un proceso de largo, porque las terapias no es de un solo día, o sea, hay procesos que ayudan a la persona por lo menos a tratar de llevar una vida más normal, sin tantos problemas, hasta que al final la persona, ¿cómo sería? Vuelva a eso parte de su vida, o sea, ¿viste? Ahí
A eso es tikkun amidot, pero desde un punto de vista en que la persona no puede hacerlo sola y le ayudó en este caso un psicólogo hasta que la persona toma el control. Cuando la persona a través de estas terapias, estas cosas, tomó el control de su vida, entonces ya se puede decir que la persona está teniendo una vida, digamos, más sana, ya, más sana. El trastorno a nivel mental. Diversos tipos de ansiedad y compulsión obsesiva ejemplifican este nivel. Escuchen esto. Diversos tipos de ansiedad y compulsión obsesiva ejemplifican este nivel. Entonces es un tema de la mente, porque la ansiedad es eso. La ansiedad a veces se genera porque la persona cree que se va a morir o porque la persona piensa que de pronto no va a poder generar sus proyectos o que no le está saliendo bien o que quién sabe cuánto tiempo se va a demorar para poder cumplir sus proyectos. Entonces ese tema de pensar y pensar y pensar y pensar y rumiar esos pensamientos genera una ansiedad, genera que la persona al final, o sea, es un exceso de futuro. Ya, la persona está pensando en el futuro, pensando y afligiéndose, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Entonces la persona puede llegar a un punto que se genera ansiedad y la ansiedad cómo se manifiesta. A veces la persona experimenta temblor, ataques de pánico, ¿ya? Entonces, eh, este es un punto de un trastorno a nivel de la mente y cómo se procede ahí, como dijimos, con la ayuda de un psicólogo. En este punto que la persona llegaba a la ansiedad, o estos ataques de pánico, estamos en el punto en que la persona perdió el control de poder hacer por sí mismo tikkun amidot. ¿Ya? Entonces esta persona necesita a alguien que le tienda una mano y le ayude a retomar el control. ¿Quién es ese alguien? A veces puede ser un rabino, ¿por qué no? A veces puede ser un rabino, pero a veces necesita un psicólogo. Eso de que va a depender de la persona. De la persona, qué es lo que más le conviene. Si le conviene una ayuda de terapias con psicólogos y en Israel hay muchos psicólogos judíos, etcétera. Entonces, lo puede hacer, pero si la persona tiene, digamos, dificultades y los controla como un ser humano normal, vamos a decirlo así, sin ningún tipo de afección, entonces eso es lo esperado, pero si la persona no puede, eso ahí siempre piensen en eso, cuando no se puede, busquen ayuda, hay que buscar ayuda. Puede ser un rabino, como dije, o puede ser un psicólogo, pero entonces esto es un tikkun amidot que la persona no puede hacer y necesita ayuda externa, necesita a alguien que le tiene una mano y le ayude a retomar el control. ¿Ya? En tercer lugar existe el malestar de la persona esencialmente sana, que no tiene desorden en los niveles de conciencia corporal o psíquica, pero en realidad está experimentando una crisis existencial. Escuchen esto. Me gusta cómo lo va categorizando. Tenemos una persona ahora que no tiene ningún problema a nivel corporal, es decir, no tiene ningún problema que depresión por tema de sus hormonas o algún tema fisiológico en su cuerpo, tampoco es mental, pero tiene una crisis existencial. Es decir, hay algo que no está bien, pero los médicos no le encuentran nada mal en su cuerpo y los psicólogos tampoco le encuentran nada mal en su mente, ningún tipo de trastorno ni nada. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta persona? Por eso se pone aquí entre comillas una crisis existencial. O dice aquí una crisis de significado en la vida. Esto se soluciona leyéndose el libro Hacia una vida plena de sentido. Porque es así. A veces el vacío, simplemente la persona no sabe qué hacer, siente la vida vacía, no está mal, no tiene ningún problema fisiológico, no tiene ningún problema mental, ningún tipo de trauma ni nada, simplemente está carente de sentido. Eso es todo. Ese tipo digamos, de problema a veces es un poco más fácil manejar. Dice, una crisis de significado en la vida. Esta es una frustración de la facultad espiritual del ser humano. Escucha, una frustración del alma. El Rebbe dice en el libro que estábamos leyendo, Así no había pleno sentido, dice cuando una persona llora sin razón, por tristeza, pero no tiene ninguna razón por qué entristecerse, dice es su alma pidiendo ayuda. ¿Ya? O si la persona de pronto se siente feliz sin ningún motivo, es su alma sintiéndose feliz en su conexión con Dios. Entonces, el alma nos habla. Hay un momento en que el alma pide auxilio, tal cual. En serio, a veces se descuida tanto el alma que el alma llega a un punto que manda señales de emergencia. Totalmente señal de emergencia, está pidiendo auxilio a todos los vientos y ese auxilio o esa emergencia se manifiesta en crisis existencial
se manifiesta en un vacío, se manifiesta en falta de sentido en la vida. Cuando la persona incluye a Dios en su vida, esas cosas van a cambiar. Muchos de los jóvenes hoy día están sufriendo como esa crisis existencial, una vida sin sentido, a veces toman decisiones equivocadas. ¿Pero por qué? Porque sus padres lastimosamente no le enseñaron, no introdujeron en ellos una dimensión interior que se llama Dios. ¿Ya? Cuando hablamos de Dios, significa reconocer que tengo un alma, significa da sentido a la vida. ¿Ya? Entonces, este es un punto en que la persona no tiene ni un problema de cuerpo, ni un problema de su mente, sino su alma pidiendo ayuda. Eso es todo lo que está pasando ahí. ¿Ya? Entonces, dice aquí, ninguna de estas condiciones es buena, en el sentido, o sea, todas las que hemos mencionado, en el sentido de representar una buena modalidad del ser. Varían solo en los métodos y dificultades de su forma, de su transformación y curación. O sea, ninguna de estas cosas que mencionamos se puede considerar una persona sana. ¿Ya? Sana en el sentido de pronto, puede ser como el último caso, que la persona biológicamente está bien, no tiene ningún problema en su cuerpo, no tiene ningún problema en la mente, pero tiene un problema en el alma, falta de sentido. ¿Ya? En el otro caso, hay un problema fisiológico, para eso se va al médico, tenemos una obligación, por ejemplo, los judíos tenemos la misma de ir al médico, es una misma. La visión esa por allí de que yo rezo y ese me a curar, eso no es de la Torah. ¿Por qué? Porque está dicho, Hashem dio poder al curador para curar. ¿Y quién es el curador? El médico. Entonces y también tenemos la obligación de cuidar nuestro cuerpo, lo que significa que si yo considero que algo no está bien, debo ir no debo esperar que me pase algo malo. Dios no lo quiere. Debo ir a hacer atenderme. Entonces, eso es más o menos lo que está hablando. Esto incluye entonces que la salud no es solamente biológica, o sea, no solamente fisiológica, vamos a decirlo así, de cuerpo, sino también mental. E incluso aquí nos introduce, porque estamos en el estudio de Torah, una dimensión más alta. Dice que la salud incluye alma, ¿ya? No solamente mente. La mente es una expresión del alma. Incluye alma. Entonces hay que preocuparse también, así como yo voy al médico porque me siento un dolor en el cuerpo, me siento alguna afección, pues también debo dedicarle tiempo a mi alma porque mi alma también necesita atención. Ahora dice acá, el individuo con un trastorno psicótico puede acceder a alguna intervención espiritual, incluso si no puede normalizarse por completo. La incapacidad del esquizofrénico para normalizarse no hace que su estado sea bueno, sino uno de profunda dificultad y lucha al que se debe ofrecer la compasión y toda ayuda. En términos de una inclinación homosexual de esta naturaleza, el doctor Bulka establece el criterio de que un homosexual, entendido como la disposición dominante, como una disposición dominante, físicamente condicionada, es aquel que no puede tener una erección con una mujer o es incapaz de heterosexo, o sea, sí, es incapaz de intimar con una persona del sexo opuesto, como debe ser. Dice, por eso dice aquí, esto aquí es un problema fisiológico, pero que hay que ayudarlo. El matrimonio para esta persona podría ser una opción muy difícil, ¿ves? Porque la persona, su cuerpo no le responde como debería ser, como es lo normal, como Hashem estableció que cualquier persona responda a este punto de la vida que es muy importante, que se llama sexualidad. No le responde de manera adecuada. Está respondiendo hacia otro lado. Es decir, se siente estimulado hacia otro lado, no de la manera adecuada y ética que Hashem estableció. Por lo tanto, una persona que se case así, con esta dificultad, va a ser muy difícil, o sea, para él vivir así. Incluso también para su pareja va a ser muy difícil vivir así. Entonces, el matrimonio va a ser algo muy difícil o incluso inapropiado en términos de este trastorno. Sin embargo, la ley noágica exige que dicha persona se abstenga de realizar actividad homosexual. Es decir, por un lado, es difícil que la persona viva así porque tiene este problema, tiene este trastorno. Pero por otro lado, tampoco la ley tampoco prohibió darle, digamos, rienda suelta a esta tendencia que él tenía. Entonces se encuentra en una dificultad. ¿Cómo hay que resolverla?
pues ayudarle a lidiar con esta dificultad para que la pueda manejar y superar. ¿Pero qué hizo la sociedad? No, no tienes que, si tienes esa dificultad es porque eres de este lado. Entonces busca para este lado, no tienes que luchar con nada, ese no eres tú. ¿Ves? Entonces la sociedad está causando un problema tremendo a la persona porque le está impidiendo en verdad rectificar esto que Hashem ha permitido que pase, tal vez no lo entendemos por qué, pero le ha permitido que pase para que pueda rectificar estas cosas. ¿Ya? Luego, hablando de este problema, entonces hablamos de una persona que tiene un trastorno, que lo somatiza en algo físico, digamos, no es que de pronto en su mente diría, bueno, en verdad, no, no voy a darle rienda suelta a este deseo, voy a hacerlo de manera correcta, pero intenta y no puede. Entonces hay un trastorno que trasciende a lo físico también. Y luego están aquellos que tienen impulsos menos convincentes hacia la homosexualidad y son físicamente capaces de una relación heterosexual. Es decir, están otras personas que tienen una tendencia, digamos, como que hacia la homosexualidad, pero pueden responder físicamente para tener una relación heterosexual. Este no tiene ese tipo de problema como el anterior. Su dificultad para establecer tal relación es paralela a la relación neurótica de la enfermedad psicológica, como quienes están en cierto grado impulsados entre comillas, pero se pueden curar. Ese es el punto. Se pueden curar. Esto se puede tratar. Esto pasa. A veces, con el respeto que se merece la fundación, hay cosas que yo a veces me da cosa de hablar porque sé que lo van a publicar y estos son temas que pueden generar mucha polémica. ¿Ya? Pero digamos, esto pasa en todas partes, este problema. Ninguna sociedad está exenta de este tipo de tendencias. Pero lo correcto es buscar orientación para solucionarlo. Y eso es lo que hacen ciertos grupos sociales que son temerosos de Hashem. ¿Ya? Eso es lo que hacen. Buscar terapias, buscar profesionales, hacen charlas, hacen conferencias para estos temas, para los líderes que se preparen para poder entender y poder ayudar de la mejor forma. Pero en Occidente, en gran parte de Occidente, se ha visto lo contrario. Se ha visto lo contrario de que no, esto no es un problema. Y vamos a ver algo interesante con el artículo que voy a compartir ahorita. No es un problema, esto es que tu alma, o como dicen por ahí, eres una mujer en un cuerpo de hombre, o sea, por alguna razón, la naturaleza, porque si creyeran en Dios no pensarían eso, te pusieron en un cuerpo equivocado. O sea, entonces tú simplemente darle rienda suelta a lo que deseas, si no es así. Ya, todo esto necesita ser curado, necesita ser ayudado ¿cómo? Con compasión. Es decir, compasión no es juzgar a la persona. La compasión es entenderlo y incluso a veces ni siquiera restregarle en la cara su error, sino eso no es importante. Lo importante es buscar la manera de conducirlo, orientarlo de manera adecuada. Pero aquí dice eso, dice, se pueden curar. Además de otra terapia, tales individuos tienen una profunda necesidad de los recursos transformadores del alma humana, como el conocimiento espiritual de una norma ética para salir de su condición. Después está la mayoría de los humanos, después está la mayoría de los humanos para quienes la heterosexualidad es un camino fácil y natural. Algunos de estos pueden experimentar impulsos homosexuales, pero no necesariamente tienen grandes dificultades para contenerlos. Son cosas muy internas que nadie sabe qué pasan. ¿Ya? Estas son cosas muy internas de la persona con Dios. Pero puede ser que una persona es heterosexual, tiene su vida bien, tranquila, pero a veces tiene algún impulso, pero no un impulso que signifique lucha para él. Pasa un pensamiento y ya. Pero esa persona tiene su vida natural, normal, y no tiene ninguna dificultad con estos impulsos. Un estudio indica que hasta el 26% de los niños de 12 años informaron no estar seguros de su orientación sexual, pero solo entre el 2 y 3% de los adultos se identifican a sí mismos como homosexuales. Esto tiene que ver con el trastorno polimorfo. Una cita ahí que dice que se caracteriza por mostrar tendencias sexuales que no tienen una dirección específica, como un bebé o niño pequeño, pero pueden evolucionar hacia actos que se consideran perversiones en los adultos. O sea,
Si entendemos mal el asunto incluso pueden consultarlo, ¿cómo se llama? El trastorno polimorfo, que así lo define digamos, el libro de un término psicológico. Es como que el niño en cierta edad, son pequeñitos, digamos, pueden manifestar comportamientos que parecerían del sexo opuesto, pero no necesariamente les está definiendo a ellos como tal cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos están creciendo. Sin embargo, si esto se malinterpreta, se le estaría dando razón a aquellos que dicen que, porque esto viene del año 1970, hay un psicólogo, no me acuerdo ahorita el nombre, se lo puedo pasar después, que habla precisamente de que el sexo no se asigna, que incluso un niño puede ser criado como un niño. Y sobre esto hay un experimento que se hizo, que se llama el experimento John Young, no sé si lo conocen. Muy bueno profundizar en esto. Y ese científico proponía eso, proponía de que en verdad no importaba, o sea, que como quien dice, la persona no tiene una tendencia natural a ser hombre o ser mujer, sino que se le puede asignar un sexo con factores externos y culturales. Esto es lo que se propone hoy día. ¿Ya? Entonces, no se debe entender esto que está hablando aquí como eso, como que el chico o chica no tiene ningún tipo de inclinación sexual, porque precisamente Milton Diamond, que habla sobre la predisposición de género, él dice que eso ya está en el ADN. Dice, entonces también bueno consultar esto. Esto se vuelve un tema de estudio muy interesante. Pero nosotros vamos más allá del cuerpo y más allá del ADN. Y está dicho que precisamente existen almas que Hashem creó que no tienen género como tal, pero existen almas que aplica el concepto masculino y almas concepto femenino. ¿Ya? Es decir, que esto es un tema de almas. O sea, más allá, y eso lo vamos a ver también. No alcanzamos hoy, la verdad, no alcanzamos. Creo que vamos a tener que hacer varias clases sobre el tema. ¿Ya? Pero también vamos a ver que los mismos científicos dicen que esto está más allá. No lo logran explicar. Ellos no dicen almas porque para ellos están quitando consciente e inconscientemente esa variable de la ecuación, pero ellos traen unos términos que dicen que en verdad este tema del género, en verdad no es como decía este otro psicólogo que no tiene ningún tipo de orientación y se puede externamente indicarle entonces qué tipo de género asignar, lo cual es falso, sino que se ha descubierto que él está equivocado porque en verdad hay casos, vamos a leer algunos, que han demostrado lo contrario, que la asignación, que hay algo interno que no es más allá de lo biológico, más allá de lo mental, que define el género de la persona, define a la persona como hombre o mujer. Y esto es alma, ¿se entiende? Este es el tema de las almas. Hay un pasaje en la Torá que dice, el hombre no se vestirá con ropas de mujer, ni la mujer se vestirá con ropas de hombre, ¿cierto? Sabía que según algunos sabios de la Kabbalah dicen que esto significa que el alma masculina, vamos a decirlo así, entre comillas masculino, porque como dije, no tienen género, pero es masculino en Kabbalah tiene que ver con dar y recibir el femenino. Dice que por eso un alma que es de esta asignación masculina, vamos a decirlo así, no se viste con ropa de mujer, es decir, no nace en un cuerpo de mujer. ¿Ya? Y lo contrario también, un alma femenina no nace en el cuerpo de un hombre. Porque la Torah dice, no se vestirá el hombre, o sea que el vestido en este caso el lebush es como el cuerpo. Entonces no nacerá entonces el alma de un hombre en el cuerpo de una mujer o viceversa. Pero también explican los sabios que hay veces que pasa, pero no es lo normal. Y la única razón es por lo que ya mencionamos la vez pasada, por personas que de pronto no se preocuparon por hacer tikkun y Hashem les pone el trabajo más difícil todavía, o sea, les hacen hacer entonces un cuerpo diferente, ¿ves? Entonces, estas son cosas dificilísimas, ¿ya? Pero estamos hablando de cosas que no podemos comprender, solamente como una teoría general lo que acabo de decir, pero son cosas que nosotros no podemos indagar. Ahora, dice aquí, pues no decía que no se puede malentender este tema del trastorno polimorfo como ese tema que proponía este otro científico, de que no
no hay asignación de género, sino que esto se asigna con la sociedad o con la manera que se cría el niño. Entonces dice que caracteriza la naturaleza humana corporal y mental. La indulgencia de los impulsos homosexuales en la vida adulta posterior por parte de los individuos del 23 o 24% restantes de los jóvenes, entre comillas, inciertos, quienes históricamente han adoptado estilos de vida heterosexuales. Serían más la expresión de un capricho o decisión de estilo de vida en lugar de una condición psicológica o fisiológica. En el caso de aquellos para quienes las inclinaciones homosexuales derivan de fuentes fisiológicas o mentales, la legitimación pública de la homosexualidad de hecho las convierte en un destino, entre comillas, que puede paralizar el esfuerzo de las personas con impulsos homosexuales para tratar o superar dichas inclinaciones. Ese es el problema, ese es el obstáculo de la generación de hoy día. Legalizaron, o sea, bajaron la regla. ¿Ya? Esto dónde está, se lo voy a decir enseguida porque no me alcanza el tiempo, pero voy a alcanzar a abordar algo o leer algo. No sé si alcance, vamos a ver. Pero mire, esto le voy a traer, un segundito, voy a buscar aquí la página, la palabra. Aquí. ¿Saben en qué momento se bajó la regla? La psicología consideraba a la homosexualidad un trastorno mental. ¿Ya? Y lo venía tratando como tal. Y lo venía tratando de ayudar a la gente que superara eso. Pero en 1970, la convulsión social ocurrida tras las décadas sociales en el bar neoyorquino de Stonewall dio lugar a la primera marcha de orgullo gay. Allí se reclamó con el espíritu con el que Ulrich lo había hecho, una persona acá, contra la penalización de la sodomía y la desvinculación de la homosexualidad del manual de DSM, que es un tema de manual como de diagnóstico médico también. En su segunda versión, publicada en 1973, se eliminó finalmente a la homosexualidad como categoría diagnóstica de la sección de desviaciones sexuales. Escuchen. Entonces, esto lo vamos a comprender con más detalle en la próxima clase tal vez. Pero resulta que en 1970, por la emancipación, vamos a decir así, de que estos homosexuales se sentían excluidos o se sentían que les llamaban enfermos. O sea, había un tema que de pronto ellos dijeron, no somos enfermos. Entonces se emanciparon, hicieron una marcha de orgullo gay. ¿Y qué provocó eso? Que en 1973 este tema se ha excluido del diagnóstico médico como un trastorno. ¿Ya? Estoy dando fecha porque esto es un artículo científico. Cuando hablo científico es un estudio con estudios científicos, o sea, método científico, todo, investigaciones, citas y todo esto. En 1973 se eliminó finalmente a la homosexualidad como categoría diagnóstica de la sección de desviaciones sexuales. Mayormente a consecuencia de las numerosas manifestaciones de la comunidad gay. Esto lo encontramos citado en el año 2002. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que acabamos de decir acá en el libro? Dice que esta legalización, como dice, no, legitimación, causa un problema para que la persona luche y haga tikkun amidot en este aspecto de este defecto, vamos a decirlo así, de esta mala inclinación, esta mala cualidad. Y entonces, si todo se normalizó, si la persona no lucha, porque ya dice, no, esto es normal, ya no lucha. ¿Y qué fue lo que, acá ahora estamos comparando eso con una cita de 1973, cuando se quitó del diagnóstico médico y psicológico la homosexualidad entre la categoría de un trastorno de desviación sexual? ¿Y qué implica eso? Esto se parece a una historia de un pueblo muy conocido a veces en historia judía, ese pueblo de Helm, que es un pueblo de personas no muy inteligentes. Eso es figurativo, no es una historia real, es como una fábula, vamos a decirlo así. Que hay muchas historias sobre este pueblo, pero hay una historia que viene a este tema y cae como anillo al dedo. Y es que
una vez ellos vivían cerca del río, ellos vieron que tenían el río, tenían una regla para medir el nivel de agua, de profundidad del río. Y había una marca roja que determinaba cuando, si se bajaba a ese nivel o por debajo de ese nivel, se entraba en crisis. Tenían crisis entonces con el tema del agua en su pueblo. Y ¿qué pasó? Ellos vivían bien, tranquilos, pero un día descubrieron que el nivel del agua descendió por debajo de la marquilla roja. Y entonces se preocuparon, hicieron juntas, reuniones, discutían sobre el tema, salían opciones, ideas por aquí, ideas por allá. Alguien decía, mira, de pronto lo que debemos hacer es tratar de ahorrar el agua, usarla en lo necesario, no desperdiciarla tanto, etc. Pero alguien tuvo una brillante idea mejor que esa y dijo, no, ¿por qué no bajamos la regla? La despegamos y la hundimos y así queda otra vez el agua por encima de la línea roja. Y todo el mundo, oh, qué excelente idea, aplaudieron y estuvieron todos de acuerdo, bajaron la regla y se pusieron a festejar con agua, fiesta, y se quedaron sin agua y se murieron. ¿Ya? Esto es tonto. Esto es tontísimo, nos reímos, pero eso fue lo que hizo la sociedad, lo que está haciendo la sociedad hoy día. O sea, bajan la regla. ¿Ya? No, la psicología establecía que era un trastorno mental, pero dijeron, no, no puede ser, nos sentimos así, nosotros somos de tal forma, quitemos entonces, y la sociedad le dio la razón, quitaron eso de la psicología, bajaron la regla y listo, ahora todos somos felices. Pero ¿qué está causando? No, se está muriendo la sociedad, se está enfermando la sociedad. Está peor. ¿Por qué? Porque ahora no hay lucha. Lo correcto hubiera sido que el pueblo de Argem se hubiera abstenido de sus prácticas de gastar agua así como, sino como que infligirse un poco de sufrimiento al ahorrar el agua, no gastarla como antes, pero en aras de salir de esa situación. Porque seguro que no iban a quedarse sin agua. Si la ahorraban, de pronto más adelante otra vez volvía al nivel adecuado, etc. Pero no, prefirieron bajar la regla para no cambiar sus hábitos. ¿Ves? Y eso es lo que hace la sociedad hoy día. Baja la regla porque queremos hacer esto, porque esta es mi tendencia, porque este es mi derecho, porque entonces yo quiero hacerlo, entonces esto me lo impide, por favor quítenlo de ahí. Y esta es la razón por la que el pueblo judío se vuelve a veces una piedra en el zapato para muchos gobernantes, porque son los que introducen la moralidad a través de la Torá, Baruch Hashem, al mundo. ¿Ya? Entonces, porque quieren hacer lo que quieren, pero resulta que ahí está la piedra en el zapato que dice esto no se puede, porque Dios ordenó así, etcétera, etcétera. Entonces, mira lo que dice aquí. Por ello, a nivel fisiológico o mental, la indulgencia del impulso homosexual se cultiva mediante una cultura de aceptación. La posibilidad más alarmante es que una normalización cultural de la homosexualidad podría ser parte de la educación primaria y secundaria temprana. ¿Hasta dónde está conduciendo esto? En serio. Y parece algo lejano, pero ya está pasando en algunos países, que a los niños les quieren meter ideas que no son. ¿Ya? Hay una edad en que los niños aún no han definido y cristalizado su orientación sexual. En estas circunstancias, la homosexualidad podría alcanzar las proporciones sociales históricamente vastas encontradas en la antigua Grecia y Roma antes de su declive. O sea, nos está explicando aquí que históricamente una de las cosas que llevó al declive de muchas civilizaciones es la desmoralización, bajar esa regla. La ley noágica también prohíbe el lesbianismo, ya que está incluido entre las prácticas del antiguo Egipto, descrito como degenerado en la Biblia, en la Torá. Ben Ramban, Irhod y Surebia, Sefer Mizbot Hashem, página 409. Y termina aquí esta parte. Ninguna persona, entendiendo a la persona esencial, o sea, su alma como una identidad espiritual, un alma que también posee y tiene que dominar una mente y un cuerpo, ninguna persona es homosexual. Escucha eso. Ninguna persona es homosexual. ¿Por qué? Porque en verdad eso no define a la persona. Es una lucha en un aspecto de su vida, pero eso no define a la persona. Pues no existe eso de persona homosexual. Encontramos una persona que su alma tiene que lidiar con un aspecto de su cuerpo y tiene que corregirlo. Oponerse a la homosexualidad no es oponerse a la persona, ser un homofóbico, sino al comportamiento homosexual.
De hecho, la oposición a la práctica homosexual constituye en el contexto de la compasión y el cuidado una asistencia moral esencial para la persona que busca superar el desorden de la homosexualidad. O sea, concluye con esta parte ya del libro, concluye con algo muy interesante e importante, y es: todo lo que hemos estudiado no es sustento ni base para despreciar a una persona con esta dificultad, sino para tratar despreciamos sus actos, es otra cosa que a mí uno tiene que separar. Despreciamos los actos de la persona, más no a la persona. Los actos están mal, pero la persona sí le puede hacer ayuda. Y si no sabe ayudarlo, entonces no le ayude, pero que busque la manera que otra persona le ayuda, etcétera. Entonces la homosexualidad no es una persona, o no define a la persona, es una dificultad que tiene, tal así como una persona de pronto tiene mal carácter, su enojo no lo define a él, sino que solamente está mostrando una cualidad que necesita refinar. Y en verdad quisiera seguir con el artículo. Si quieres se los puedo enviar para que lo lean y después lo compartimos. Un artículo que está en la página Cielo. Cielo es una página de artículos científicos, los que saben del tema, de artículos publicados científicamente. Esto fue publicado en la revista de Bioética y Derecho y se llama La patología de la homosexualidad en los manuales diagnósticos y clasificaciones psiquiátricas. ¿Quiere que se lo comparta? Sí, Bueno, yo sí, por favor. sí. Por favor. Vamos a hacer de este artículo, en verdad nos vamos a extender un poco, porque el artículo está un poquito largo, pero vamos a analizar. A mí me gusta esto, o sea, me gusta analizarlo porque en verdad, como les dije, o sea, poder encontrar la conexión que hay con la Torah en estos pensamientos científicos es maravilloso. Y vamos a ir a analizarlo poco a poco. Ahí tienen bibliografía para profundizar. Les voy a compartir el video también que les mencioné. Y pueden leer el artículo, claro que sí. Les recomiendo subrayar partes que de pronto le llamen la atención. Y vamos a ir explicándolo con la ayuda de en las próximas clases. No sé cuánto nos tome, pero lo podemos ir hablando. ¿Ok? En este momento, bueno, quisiera escucharlos a ustedes algunos minutos, que compartan lo que quieran decir, si tienen preguntas o de pronto si tienen comentarios sobre la clase o cómo se han sentido con estos estudios, que estamos yéndonos un poco a temas científicos también, que son conocimiento divino. Entonces quisiera darles el espacio, si me ayuda Francisco también como moderador. Claro, Ralph, con mucho gusto. Si recuerden levantar la mano y vamos a dar en orden. Ralph, quiere hacer un humilde comentario sobre Sí. el Rambam. En el libro de Mishneh Torah también menciona algo que usted tocó en el tema sobre los sabios. Rambam, nosotros conocemos que fue también médico físico, fue un doctor, un médico, pero también fue conocido como el médico del alma, curaba el cuerpo, Sí. curaba el alma. Así Y es. en una de sus partes escribió precisamente la recomendación que usted mencionó. La Torá también tiene esa parte que trata el alma, las enfermedades del alma. Entonces, Rambam, en palabras de Rambam, dice que la persona que se dirija a un sabio de Torá, a un rabino, y él, con las palabras de Torá, le dará las medicinas, los consejos para sanar también el alma. O sea, qué importante es también que la Torá tiene un nivel, la psicología ayuda, pero tiene un nivel que trata el alma, o sea, la raíz, la esencia del ser humano, y eso es algo muy hermoso. Así es, Baruch Hashem, muy bueno. Así es. Estimado Socorro, adelante. Qué pena, yo siempre haciendo mis comentarios. Es que yo no creo en las coincidencias, sino que todo es un buen cuidado de Hashem en uno. Esta mañana estuve estudiando pues un poco sobre lo que usted nos habló sobre el psicólogo Víctor Frank. Muchas cosas aprendí en YouTube de él, pero me llamó la atención que escuché en España, no sé si usted, de pronto alguien ahí que ha vivido en España, una persona que describe que en estos momentos estamos llegando a una amoralidad tan grande que hay 37 formas en España consideradas ya como legales
de la persona que se identifica como homosexual. O sea, Ujú. uno empezó a leer una por una y empezó a definir uno por uno el nombre que le daba en la sociedad española a esa persona. Él no solamente decía, no solamente existe el que se cree homosexual, y él empezó a dar 37 nombres. Yo me quedé aterrada, yo decía, no puede ser, que definen, y sabemos que la identidad solamente es hombre o mujer, pero en la sociedad española ya se está permitiendo eso, de definir 37 formas de ser, un ser, Ujú. una. Entonces dice, el que es bi, no sé qué, que le gusta al hombre y a la mujer también, y empezó pues como a definir y él decía, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y yo recuerdo que una vez, Rabino, yo escuché una frase de mi hermana que dijo así, cuanto Ujú. más tenemos de Beta Hamidash, más amoralidad va a haber. O sea, Ujú. nos cae más y más de Hashem, pues yo creo que nos vamos a entender, no asustarnos porque la verdad es que a dónde vamos a, Ujú. pero escuchando a esa persona me sorprendía, me acordaba de esa frase, entre más lejos Sí. esté Beta Hamidash, más alejados estaremos de Dios. Y yo creo que eso nos está llevando a perder el rumbo que usted decía hace 8 días, nos decía, Ujú. dicen que son animales. Y conozco de un argentino, un periodista argentino, que un día alguien los llamó insultándolo, diciéndoles que yo soy un perro. Y el argentino Ujú. le decía, pero tú estás hablando como un ser humano. No, yo soy un perro. Y Ujú. el periodista, no sé si usted escuchó de eso, fue insultado porque el periodista decía, usted no es un animal, usted sigue siendo un ser humano. Y la persona no Ujú. le que Hashem nos dé como el deslumbrar en nuestra mente, en esta psiquis tan profunda, lo que decía el psicólogo Víctor Frank, la importancia de que nos reconozcamos como esa alma perfecta, que Ujú. Hashem trabaja aquí un objetivo muy grande. Muchas gracias, Rabino. Muchas gracias, señora Socorro, por su comentario muy bueno. Y de hecho eso muestra, o sea, para mí todo lo que se inventan, tanto como dice, tantos términos, no es más que una manera de satisfacer sus dificultades, para no llamarlo tan duro como trastorno, vamos a decirlo así, pero sus dificultades, cada quien viene, inventa algo para poder excusarse de lo que está haciendo. Ahora, yo pienso, en verdad esto es sorprendente, o sea, la sociedad está en un nivel muy, se ha degradado, como dijo el Rebe en el libro Así una vida plena de sentido, dice la sociedad está enferma. Y es verdad, la sociedad está enferma. Pero yo pienso y estoy completamente seguro de que aún, o sea, de que aún y todavía siempre tenemos el tiempo de hacer algo y de poder impactar y cambiar esas cosas. No estamos en la generación de Noah. La gente cuando estudiamos a veces la parashá, a veces en la mesa de Shabbat y eso me preguntan, pero una generación tan malvada, ¿cómo puede ser que Hashem esperaba que un solo hombre la cambiara? Yo les digo, mira, si me preguntas cómo lo va a hacer Noah, yo no sé. Si me preguntas qué métodos, cómo lo va a hacer, yo no sé cómo lo iba a hacer. Pero si ahí está escrito que él podía cambiar la generación, imagínate, o sea, él podía hacerlo. Si Hashem le estaba permitiendo, digamos, tomar esa tarea, es porque él podía hacerlo. ¿Ya? Él podía hacerlo. Entonces, no estamos ni siquiera hemos llegado a esa generación tipo Noah, que es una cosa terrible, y aún allá se podía hacer algo. O sea, Hashem permite estas cosas, digamos, porque también el hombre tiene libre albedrío y todo, pero al mismo tiempo siempre se puede hacer algo. No, nunca es tarde. Para mí, siempre podemos, de alguna manera, cambiar, ayudar, y yo creo que una manera muy sana y que impacta en generaciones futuras es el tema de la educación de los hijos. Ya enseñarlos sobre el temor de Dios y enseñarles los valores morales. Es mejor que le enseñe uno unos temas y no que venga otro y se los enseñe de una manera que no es. Tiene que sentarse con los niños, enseñarlo como debe ser, hablar en su término, enseñarle cómo son las cosas y no dejarlos ahí que otro venga y enseñe cosas de una manera que no son. Pero sí podemos hacer algo. Yo creo que estoy completamente seguro que podemos hacer algo para cambiar todo eso. Sí. ¿Quién viene ahorita? Estimada Norma Sánchez y después Janet Herrera. Adelante, estimada. Ujú. Sí, Rabino, me parece, pues a mí se me hace muy curioso que este tipo de personas o este grupo de personas, mejor dicho, se ha Ujú. apropiado del símbolo del arco iris. Ah, Entonces a mí se me viene a la mente que quizá
en algún punto de la historia, o sea, en algún momento, este mismo signo, cuando ellos entiendan su significado, les puede hacer como, no sé, como clic en la cabeza de lo que tienen en sí que trabajar ellos mismos. Ujú, sí, Entonces se me viene a mí a la mente que también es una responsabilidad de uno que tiene pues que hablar más, que difundir más, ¿no? ujú, No estar como tan calladito, tan al escondido, que a veces nos sí, pasa, pues a mí me pasa a veces, ujú, ¿no? Pero yo en su momento, porque en la escuela de mi hija también se puso un momento, porque hay ya varios padres que son ujú, así, o son dos mamás o son dos papás, ujú, entonces ya están como que inclusive quien vista un unicornio ya piensan que la niña tiene dos papás o dos mamás. Y sí, yo, no, con una persona me pasó que le dije un poco el significado a lo que yo entendí del arco iris y se quedó asombrada. ujú, Entonces allí a mí se me vino a la mente este grupo de personas con el simple hecho de que ellos entiendan o que alguien les hable de una forma que ellos lo entiendan, no ujú. sé, me parece que puede surgir algo mejor. Sí, lo que usted dice es muy cierto, o sea, de impactar en las personas, esa es la idea. O sea, la idea es precisamente traer luz, pero para hacer eso también se necesita sabiduría, porque también dentro de ese deseo se reflejan o afloran, vamos a decirlo así, malas cualidades. Por ejemplo, ¿qué malas cualidades? Esas a veces son las más difíciles de ver, porque se ocultan dentro de un buen acto. ¿Ya? Entonces, a veces una mala cualidad, por ejemplo, como el enojo, es obvio. Una mala cualidad como esta que estamos hablando es obvio. Pero una mala cualidad de como querer difundir la Torah, uno dice, ¿cómo hacer mala cualidad? Pues claro que sí, a veces puede ser mala cualidad porque la persona eh, de alguna manera empieza a hacer proselitismo, cosa que no debemos hacer, ni discutir, ni convencer a nadie, pero sí podemos impactar con sabiduría y a veces sin abrir una sola, ni sin mencionar una sola palabra, a veces la gente va viendo cómo la vida de uno o de la persona se va conduciendo y eso impacta. Entonces sí, definitivamente hay que buscar esas, es bueno ayudar a traer luz, pero hay que saberlo también hacer con sabiduría. Ahora, lo otro que usted menciona del arco iris, desde la primera vez que yo vi eso, lo primero que entendí fue que esto no es casualidad, obviamente. O sea, ellos mismos ponen el arco iris como una manera de sentirse libres y diferentes colores, diferentes identidades, algo así creo que identifican. Pero yo lo que veo es cómo ellos mismos, cómo Hashem a través de este movimiento, de ellos de manera inconsciente están mostrando su vínculo con el pacto de Noah. ¿Ya? Están mostrando su vínculo, pero de una manera torcida. Es decir, están mostrando a ellos, mira, esto es lo que estamos violando, las 7 leyes. Ellos lo muestran con orgullo para decir, no, somos de esto, pero en verdad lo que están haciendo es mostrar un mensaje indirecto de las leyes que ellos mismos no están cumpliendo de alguna manera, que es lo que todo ser humano debe hacer. No es casualidad. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar allí. Le hago una pregunta, ¿cómo se ha sentido con este enfoque de estas clases? Digamos, no hemos salido, aparentemente no hemos salido un poco del tema de Torah, pero estamos hablando realmente desde otra perspectiva que nos ayuda a entender más racionalmente, que es una de las cosas que prima en las naciones también, el raciocinio, como lo hemos hablado en las primeras clases. ¿Cómo se han sentido? Sí, estamos muy contentos, están todos alzando la mano. Ok, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Pues, perdón, Sí. pues creo que es algo muy importante el que se toquen esos temas. Nos ayudan a nosotros como papás que son los que, como decía, tenemos que instruir a nuestros hijos para cambiar esta sociedad. Tenemos que comenzar con nosotros mismos, pero nuestros hijos son los que van a impactar todavía más allá. Y entonces son herramientas para nosotros para poder lograr hacer ese cambio que estamos queriendo hacer en la sociedad. Ujú, Pues para empezar en nuestras vidas, ¿no? Que es muy complicado el poder entender muchas veces esto sí. de que si sea genético, si sea una decisión y el estar tocando este tema de esta manera nos abre el entender que lejano a lo que pudieran pensar algunos sectores, la Torah tiene Ujú, la razón. Hashem
el que se notó desde un inicio y así poder elucidar mejor las cosas para poderle dar un cauce mejor y también darnos mejor con nuestros hijos que pues ellos puedan entender, digo, no un futuro, porque como decía la estimada Norma, estamos tan cercanos de todas estas familias ahora tan diversas, y no en una burbuja, miran todos lados estas cosas que son tan complicadas muchas veces para explicar. Y pues Baruch Hashem que tenemos a un buen maestro para poder. Gracias. Baruch Hashem. Me alegro mucho, de verdad, de ver cómo usted se nota. O sea, lo puedo ver de que digamos, van, es como cuando uno, como dicen en México, cuando uno le cae el 20, ¿no? Que digamos que uno está hablando de algo y empieza a entender algo, como que uno demuestra esa alegría de que por fin está comprendiendo algo, y eso precisamente nos ayuda a llevar nuestra vida de otra forma. Entonces, de verdad que se lo reflejan en sus rostros, se ven muy contentos, me alegra muchísimo, también me alegra mucho. Y vamos a continuar. Ahí les voy a compartir ahorita los artículos y en la próxima clase ya los vamos a ir analizando poco a poco el artículo, ¿ok? Bueno, pues les deseo, perdón, les deseo una bonita noche, que descansen, todo lo mejor. Excelente. Gracias, Gracias. Rabino. Muchísimas Feliz gracias. noche. Feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Con mucho gusto. Gracias, Rabino. Buenas noches a todos. Buenas noches.